En muchas ocasiones me preguntáis qué apalancamiento tenéis que usar al abrir una cuenta de trading. En este vídeo os voy a dar respuesta a esa pregunta y también vais a entender qué es exactamente el apalancamiento y para qué se utiliza. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Primero de todo, vamos a ver qué es exactamente el apalancamiento. Explicado de forma muy sencilla, es parecida a una línea de crédito cuando un banco te financia y te da una tarjeta de crédito. Tú estás invirtiendo con más de lo que realmente tienes en la cuenta. Entonces, el hecho de apalancarte te permite, en una cuenta, por ejemplo, de $1000, estar operando como si tuvieras una cuenta de 10.000 o de 100.000 dólares sin realmente tenerla. Entonces, el apalancamiento es una herramienta bastante peligrosa si no se sabe utilizar y cada trader tiene que tener una buena gestión del riesgo. Entonces, el apalancamiento que yo recomiendo para una cuenta estándar de trading es el 1:100, con eso vas más que sobrado. Entonces, para algunas regulaciones, el límite para cuentas que están reguladas en el ámbito europeo y en otros países es de 1:30. Para 1:30 tampoco te tienes que preocupar. Aquí lo que realmente importa es aprender a tener una buena gestión del riesgo. Si tú aprendes trading y sabes cómo gestionar el riesgo, sabrás que no puedes poner un riesgo superior al 2% en una operación, que ese sería el máximo. Incluso tienes que hacer un análisis profundo de tu backtest para ver si en realidad el 2 sigue siendo un poco alto y tienes que operar con el 1%, el 0,5%. Entonces, cuando tú estás operando con esos porcentajes y no utilizas ningún tipo de estrategia tipo martingala donde duplicas la operación cuando pierdes, ni ninguna cosa de este estilo, que acaban siendo estilos muy peligrosos que acaban llevando las cuentas a cero a largo plazo, si tú utilizas un trading pensado en tener una probabilidad estadística en el largo plazo y lo único que haces es meter en cada operación el 1% o el 2%, el apalancamiento en realidad, aunque cogieras un 1.500 o un 1.000, aunque tengas incluso un 2.000, porque existen estos apalancamientos, no lo vas a utilizar. Entonces no te importa. Aquí viene a ser como el que tiene una tarjeta de crédito que le dan $10.000 cada mes a crédito. Pero ¿qué pasa? Que si cuando te llega el salario, tu salario es de 2.000, por ejemplo, no tendrás cabeza si gastas 10.000. ¿Por qué? Porque se te pondrá una deuda con la tarjeta que no podrás llevar a subsanar y esa deuda irá generando más intereses para el banco y cada vez será más difícil que la puedas pagar. Pues con el apalancamiento sucede lo mismo. Si tú tienes un apalancamiento 1.000 pero tienes cabeza y utilizas una buena gestión del riesgo, no hay ningún problema, porque aunque a ti el banco, si fuera la tarjeta, te dé 10.000 y tú sabes que nunca gastas más de 1.000, no pasa nada. Si tú en una cuenta con un apalancamiento 1.000, en realidad siempre estás usando un 1% o un 2% en cada operación, no estarás trabajando con un apalancamiento grande, estarás muy poco apalancado, prácticamente nada apalancado. El apalancamiento sería como tener un coche que puede llegar, por ejemplo, a 300 km por hora. Pero si la limitación en tu país es a 120 o 130, como mucho en autopistas o autovías, tú no vas a superar esa velocidad. Entonces, sí, el coche puede correr a 300, pero tú vas a 120 como mucho, 130. Sucede lo mismo con el apalancamiento. Tú puedes tener una cuenta que te permita meter 10 lotes, porque está súper apalancada y aunque la cuenta sea pequeña puedes meter 10 lotes en una operación, pero tú operas con 0,1, 0,2 según el riesgo y las distancias con el stop loss. Entonces, lo que te recomendaría para entender bien el tema que realmente importa, que es el riesgo,
es que hagas una formación de trading. En Código Trading enseñamos trading de forma gratuita en este curso que te dejo aquí en pantalla. Dentro de uno de los módulos, una de las lecciones precisamente es la gestión del riesgo. Entonces, si ya sabes trading, puedes ir directamente a esa lección, o si no, empezar desde cero, porque es un curso de trading desde cero para principiantes. Así que fórmate bien y date cuenta que realmente el apalancamiento, por ejemplo en mercados como el Forex, no lo vas a notar ni a utilizar directamente. Tú trabajarás con un lotaje, un porcentaje de riesgo por operación si hacemos interés compuesto, que eso en la formación pues lo puedes aprender, y a partir de ahí ya aprenderás a gestionar bien tu riesgo y tu cuenta y a no quebrarla fácilmente, sino protegerte muy bien y tener unos drawdowns muy moderados y gestionar bien el riesgo, que eso realmente es lo importante. Entiendo que ahora entiendes un poco más qué es exactamente el apalancamiento, entiendes que si usas un apalancamiento muy alto y realmente ejecutas operaciones con dicho apalancamiento, pues puedes acabar muy mal. Del mismo modo que puedes acabar muy mal si tienes un crédito con el banco, una tarjeta de crédito que te permite tener un crédito altísimo, pero después cuando llega tu salario, pues se te come todo el salario, el crédito que has cogido o incluso más, y tienes que postergar dicha deuda. Lo mismo sucede con un coche. Si el coche llega a 300 y tú circulas a 300, pues te puedes matar por la carretera. Así que mucho cuidado con el apalancamiento, porque es un arma de doble filo. Como yo te digo siempre, en Código Trading nos basamos en el trading cuantitativo. Así que para saber exactamente cuándo te puedes apalancar, que al final más que apalancar lo que es qué porcentaje de la cuenta puedes poner en riesgo en cada operación, para ello necesitas estudiar el backtest, tener los últimos 5 o 10 años backtesteados y ver cuál ha sido el drawdown máximo, que es el momento que la cuenta ha caído más. Y a partir de ahí podrás ver si puedes aumentar un poquito el porcentaje de riesgo por operación o si lo tienes de disminuir porque ese drawdown te incomoda. ¿Qué drawdowns son pues recomendables? Un 20% es un drawdown moderado que se puede soportar. Cuando ya te mueves en drawdowns del 40-50, señal que estás un poco excedido. Si lo que te interesa es hacer simulación y backtest y por lo tanto ver en el pasado cómo se ha comportado una estrategia, ya sea la estrategia Código T que enseñamos en la academia, que te dejo aquí en pantalla la academia donde puedes encontrar las formaciones donde enseñamos dicha estrategia, o en lugar de esta estrategia tienes una propia y quieres ver realmente cómo rinde, qué porcentaje puedes usar en cada operación, pues te recomiendo que lo hagas en un simulador, en una cuenta simulada, donde puedes ir backtesteando en los últimos años de forma muy cómoda. Este simulador, que yo te recomiendo, que para mí es el mejor que hay para dicho trabajo, se llama Forex Tester 4. Te dejo el link en pantalla de dicho simulador. Ahí te puedes descargar una demo y testear en el pasado cómo se ha comportado dicha estrategia y ver qué porcentaje de riesgo puede tener, que eso en realidad no te influirá con el apalancamiento, porque ya entiendes ahora que aunque el apalancamiento sea 1.000 o 1.2000, tú puedes trabajar con cabeza. O sea, yo cojo apalancamientos altos, pero no los uso. Es como tener un coche muy potente, pero que realmente solo lo estás usando en un 20 o un 30% de su potencia. Si lo que quieres es abrir una cuenta demo y probar cómo se comporta cierto apalancamiento, ya sea abrirla con 1.50, 1.100, 1.30, 1.200, 1.500, 1.1000, incluso hay cuentas de 1.2000, pues te dejo en pantalla un broker con el que trabajo, que yo te recomiendo y que puedes probar una cuenta demo totalmente gratis. Y desde Código Trading ya te digo que te recomendamos el uso de una cuenta demo solo con fines formativos. Te dejo aquí en pantalla para que lo puedas probar. Ahí podrás crear la cuenta con distinto apalancamiento y no te preocupes, si creas una cuenta, por ejemplo, de 1.100 y después ves que prefieres cambiar para probar un apalancamiento más bajo o más alto, lo podrás hacer porque puedes crear más de una cuenta demo y no caducan, no tienen ningún coste.
Realmente también para probar pues te puede ir muy bien, pero ya te digo, te recomiendo que compagines la formación con el simulador y con la demo, que no te pongas solo con una demo porque no conseguirás una consistencia si simplemente te vas ya directo al mercado sin tener un conocimiento y una disciplina de analizar las estrategias en el pasado. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así dale a me gusta y también suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te pueda avisar de todos los contenidos que voy creando. Y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.